Bienvenido a un nuevo video de del estudio bíblico. Como usted me conoce, sabe que yo estoy hablando libro por libro desde el Apocalipsis hasta el Génesis. En esta noche voy a estar hablando del libro de los Hechos, pero verdaderamente yo analizando el libro de los Hechos voy a tener que hablarle diferente a lo que he estado haciendo con el libro de los Hechos. ¿Por qué? Porque aquí hay mucha información. Además que una de las cosas por las que yo empecé a hablar en las redes sociales de la Biblia es para demostrar los muchos errores que existen y la manipulación de las congregaciones con el ser humano, ¿verdad? Exponiéndole reglas a la palabra del Eterno, a las instrucciones. También eso lo hacen los judíos. O sea, no es que los cristianos son los únicos que hacen eso, es que la religión no te va a llevar a los pies de Dios. Las religiones te alejan de Dios. ¿Por qué? Pues por sus malinterpretaciones, queriendo de buena fe llevarte a los pies de Jesús, lo que hacen es que, o de Dios, te alejan. ¿Por qué? Por sus dogmas, su forma de interpretar las escrituras. Tanto es así, ¿verdad? Que los judíos la interpretan a su manera, los cristianos la interpretan a su manera, y cuando tú lees la Biblia por ti mismo, te vas a dar cuenta que hay mucha manipulación y cosas que se quedan, preguntas que se quedan en el aire, y cuando no saben contestar las preguntas, pues se tienen que inventar algo. Entonces, pues tengo que hablar del libro de los Hechos, porque en el cristianismo, bueno, vamos a decirlo de esta manera, no importa si es el cristianismo o lo que sea, la persona que te hable de Dios, de la Biblia, casi siempre tiene que ser algo religioso, o sea, pertenecer a un grupo religioso. Ya nosotros, cuando leemos las escrituras, venimos ya con una idea preconcebida. Entonces, cuando tú lees el libro de los Hechos con una idea preconcebida, pues vas a terminar pensando lo mismo que ya te habían hablado. No vas a ver algo nuevo o no vas a ver si hay algún error en el sentido de la manipulación, ¿verdad? De los textos y todo. ¿Para qué? Para que se acomode a mis creencias o a mi religión. Yo, como no tengo creencias y religiones, yo te estoy hablando de lo que dice el texto. Yo me dejo llevar por lo que dice la Biblia. Trato de vivir mi vida como dice la Biblia, como enseña, desde el Viejo Testamento hasta el Nuevo Testamento. También le he dicho que la palabra, Dios permitió que en unos libros se plasmara lo que él quería con la humanidad, pero verdaderamente porque ha sido manipulada la palabra y nosotros tenemos que entender eso. Yo quería hablarle más en detalle sobre esto de la manipulación. Pues, si yo creo en la palabra, ¿verdad? Que en el cristianismo te van a decir que tú tienes que creer en la palabra, que hay muchos manuscritos, pero si lo que aparecen son 66 libros es porque Dios lo permitió, y los que no se metieron en el canon bíblico, que quedaron afuera, pues esos tú no los debes de leer, porque si Dios quisiera que tú los leyeras, pues hubiesen aparecido ahí. Pero hay muchas controversias en cuanto a los libros, tanto los judíos como los cristianos. Yo creo, ¿verdad?, que en el Nuevo Testamento ha sido súper manipulado. También en el hebreo también ha sido manipulado. Así que, ¿qué podemos hacer? Pues dejarnos llevar por la dirección del Espíritu Santo, que dice que nos va a guiar a toda verdad y que nos va a enseñar todas las cosas. Entonces, cuando llegamos a un libro, por favor, vamos a leerlo sin una idea ya preconcebida, porque de nada vale que lees el libro 20 veces, porque lo vas a entender igualito que como te lo enseñaron. Y si te lo enseñaron mal, vas a volver a leerlo y vas a entender, perdón, con esa idea. Y, por ejemplo, cuando empezamos el Nuevo Testamento,
nos dicen que Dios instituyó una nueva iglesia o que la iglesia nació con Jesús, pues ya vas a leer el Nuevo Testamento y vas a encontrar que eso que te están diciendo es verdad. Y realmente eso no es cierto. Porque Jesús vino a buscar la oveja perdida de Israel, no a crear una iglesia nueva. No hizo una iglesia, desechó al pueblo judío y creó una iglesia. No, él vino a buscar la oveja perdida. Él vino a restaurar a Israel. ¿Quién es Israel? Las 12 tribus. ¿Verdad? No son solamente los judíos. Perdóname con la garganta porque... Bueno, el estilo de vocabulario que se usa en Hechos es semejante al que se usa en el Evangelio según Lucas. Aquí hay unos detalles que dice que Hechos 1.1 y Lucas 1.4, en ambos libros Lucas hace referencia a Teófilo. Para poder entender el establecimiento de las iglesias, ¿ves lo que te digo? Para que nosotros entendamos el establecimiento de las iglesias en Galacia, Éfeso, Filipo y otros lugares, es importante que el lector vaya al libro de los Hechos para leer acerca de esas congregaciones. Pero ya vamos con una idea preconcebida de las iglesias y que se establecieron las iglesias y que las iglesias de Éfeso, Filipo, Galacia y todo eso son iglesias como las que conocemos hoy en día. No, en estos tiempos seguían existiendo las sinagogas eran de los judíos y una sinagoga no es en nada parecido a una iglesia como las conocemos nosotros. Las iglesias de la antigüedad, que quien tomó la batuta en esos tiempos fue la iglesia católica. Entonces, lo que usted conoce como una iglesia católica, esa era la estructura de las iglesias que empezaron a nacer, que hizo el Imperio Romano. Una sinagoga no se parece en nada a una iglesia pentecostal ni a una iglesia católica. Ahora, las iglesias pentecostales se parecen mucho a las iglesias católicas porque de ahí fue que salieron esa idea de las iglesias. Lo único que son sin sus santos, pero tiene toda la estructura. Quítele los santos y usted va a ver una iglesia igual que una iglesia cristiana, pentecostal o de cualquier denominación. Ya usted sabe, la estructura de una iglesia son todas iguales. Pero sale ese concepto de los católicos. Los católicos fueron los que empezaron a hacer estas estructuras de iglesia. En el templo de Jerusalén, el único templo que existía es Jerusalén. Ese es el templo verdadero. Todo lo demás que usted conoce hasta el día de hoy empezó con el catolicismo en Roma y se extendió hasta hoy. Todas las iglesias se parecen, todas tienen la misma estructura, lo único que unas tienen unos santos y otras no, pero es la misma estructura y no tiene nada de similar ni al templo de Jerusalén, tampoco a las sinagogas que existían. La sinagoga se iba a estudiar la palabra y cuando no se estudiaba la palabra, ese lugar se utilizaba para otras cosas. Que su templo es casa de oración. Es algún lugar para tú ir a aprender la palabra de Dios. No hacer shows y hacer pues todo lo que se hace en las iglesias que usted conoce hoy en día. Amén. Aquí, ese es el verdadero concepto de la iglesia. Pero Dios no vino a instituir una iglesia nueva. Y nada por el estilo, anyway. Pero ya venimos con una idea preconcebida para el libro de los Hechos. Así que vamos a ver qué dice un resumen. Yo voy a hacer un resumen del libro de los Hechos, pero yo voy a ir escritura resaltando algunos datos, porque en los Hechos hay muchos datos importantes que hoy en día se malinterpretan. Así que voy a tener que hacer este libro. No solamente le voy a traer un resumen del libro como tal, pero también le voy a añadir cosas que son necesarias para entender. Se dice que el resumen del libro, ¿verdad? Como tal. Jesús asciende al cielo y promete el Espíritu Santo en Pentecostés. Perdona, que
Me interrumpen con el teléfono. Amén. Jesús asciende al cielo y promete el Espíritu Santo en Pentecostés. Pues eso es, ¿verdad? Una fiesta de los judíos, la fiesta de Pentecostés. Los discípulos reciben el Espíritu Santo y comienzan a predicar con poder, lo que marca el nacimiento de la iglesia. ¿Ves? Ya tenemos preconcebido que la iglesia comenzó, y por eso muchos van a repetir que ese fue el día que comenzó la iglesia. Y eso es totalmente falso. Amén. Jesús promete el día de Pentecostés y le dice que se queden reunidos en algún sitio, ¿verdad? Porque ellos no saben cuándo esto va a ocurrir, pero pues ellos se quedaron por dos razones. Cuando cogen al maestro preso, lo crucifican y todo, los discípulos por temor se quedan escondidos. Ellos no están expuestos, pues imagínense que el imperio está buscando a esta gente, ¿verdad? Seguidores de Jesús, pues ellos están ocultos. Entonces ellos se van a un sitio, ¿verdad? A ver qué sucede, y mientras está pasando eso, pues llega el día de Pentecostés, a las fiestas de Shavuot. Pues entonces ahí es que viene el derramamiento del Espíritu Santo. No es el comienzo de la iglesia como dice, porque yo le estoy leyendo el documento como está, pero tengo que refutar eso, porque ya venimos con una idea. Entonces pensamos que la iglesia comenzó en ese tiempo, y eso es erróneo. Bueno, pues Pedro y Juan realizan milagros y predican, lo que genera la conversión de miles. Okay. Surge conflictos con las autoridades judías por todos estos movimientos. Esteban es apedreado hasta la muerte, convirtiéndose en el primer mártir cristiano. Expansión a Judea y Samaria, capítulo 8 al 12. Felipe predica en Samaria. Saulo, conocido como Pablo, se convierte. Mire, ve lo que... Si usted lee esto, pues usted va entonces a entender o va a creer mucho de lo que le dicen por ahí. Pues mira, dice que Pablo se convierte al cristianismo en el camino a Damasco. El cristianismo ni existía, ni se le decía cristiano a la gente, porque se dice en las escrituras que la palabra cristiano o cristianismo es del capítulo 11 de Hechos en adelante, y estamos todavía no ha llegado ni a ese capítulo. Pero Saulo pues se convierte al cristianismo. No, él se convence y cree en Yeshua, en Jesús al que él perseguía. No se convirtió al cristianismo, sino que reconoce a Jesús, y es de los tantos judíos que sí creyeron en Jesús, porque hay otros tantos que no creen en Jesús, ¿verdad? Bueno, Pedro tiene una visión que confirma que el evangelio es también para los gentiles, y de esto yo voy a hablar más adelante, de esa visión famosa donde dicen ahora los cristianos que tú puedes comer todo tipo de animal inmundo, porque Dios le dio una visión a Pedro de que matara y comiera, que no llamara inmundo lo que es limpio. Pero aquí me gusta esta parte que dice: Pedro tiene una visión que confirma que el evangelio también es para los gentiles. Ve, que esa visión que está teniendo Pedro es una visión para decir que los gentiles también van a tener esa oportunidad del evangelio y aceptar a Jesús como el Mesías, ¿verdad? Porque el que salva es Dios. Nosotros decimos, ¿verdad?, que Jesús nos salvó, pero realmente quien salva es Dios. Jesús fue un mensajero, un profeta, a quien había que escuchar, o que él dio su muerte, se dio su vida, ¿verdad?, y murió, y por eso, ¿verdad?, porque él es el Cordero Pascual. Pero cuando se sacrificaba un animal para los pecados, es que a través del animal fue que nosotros seamos salvos, o
perdonados los pecados, pero quien los perdonaba no era el animal, los perdonaba Dios. Pues eso mismo pasa con Jesús. No es que Él nos salva, porque el que salva es Dios. Él fue el instrumento, ¿verdad?, que se usó, ¿verdad? Él dio su vida y por nosotros. Se supone que muriéramos nosotros y Él da la vida para que eso, ¿verdad?, tú no tuvieras que pagar por eso. Pablo realiza 3 grandes viajes misioneros por Asia Menor y Europa. Predica en ciudades como Antioquía, Corinto, Efeso y Atenas. Sufre persecuciones, pero sigue difundiendo el cristianismo. Arrestos y viaje a Roma. Eso están en los capítulos 20 y 28, o 20 al 28. Pablo es arrestado en Jerusalén, apela a César, es enviado a Roma y sufre un naufragio en el camino. Llega a Roma y predica bajo arresto domiciliario. Mensaje central. El libro de los Hechos destaca la acción del Espíritu Santo en la expansión del cristianismo. Más bien dicho, en la expansión del mensaje que quiere traer, que quiso traer Dios a través de su Hijo Jesús, y las buenas nuevas de salvación, que también hay que ver de qué es que nos va a salvar o qué significa salvación. Y muestra cómo el mensaje de Jesús pasó de los judíos a los gentiles. Eso sí, ¿verdad? Porque primero fue al pueblo de Israel, no solamente a los judíos, al pueblo de Israel. Cuando dice a los judíos, no, es al pueblo de Israel y luego entonces a los gentiles. Que los judíos eran los que tenían la batuta en ese tiempo, sí, porque las 10 tribus de Israel estaban perdidas, pero seguían existiendo descendencia de Israel, porque había un remanente fiel y un remanente fiel también de los judíos. Pero en este tiempo, ¿verdad?, se hablaba más de los judíos, que fueron la tribu dominante para ese tiempo, pero existían los israelitas, y esos son a los que Jesús vino a buscar, a la oveja perdida de Israel. A esos se le dio el evangelio primero. Esas eran las buenas nuevas de salvación, que ellos se les iba a restaurar el pacto que habían roto. Entonces podían entrar nuevamente en el pacto. Entonces, así que Jesús pasó de los judíos a los gentiles, cumpliendo la misión de evangelizar hasta los confines de la tierra. En estos tiempos yo le había dicho que los confines de la tierra, si usted busca un mapa, va a buscar cuál fue la trayectoria que tuvo Pablo y los apóstoles. Usted va a notar que los confines de la tierra es todo lo que en aquel tiempo se conocía, ¿verdad? Que se mencionan ahí, Galacia, era lo que había cercano ahí. O sea, no fueron hasta América. Eso pasó luego. Para mí que América todavía no ni existía. Ahora, si necesitas un resumen más detallado o un análisis de algún capítulo en particular, pues se lo hacemos saber a esta persona que escribió esto, porque yo lo que estoy haciendo es que estoy leyendo un resumen, ¿verdad?, que encontré por ahí del capítulo de los Hechos o del libro de los Hechos. Pues ese lo hice de esta manera porque más me quiero concentrar. Me voy a quitar el espejuelo porque se refleja mucho en la pantalla. Voy a tratar de leer ahora de la Biblia ciertas cositas que tenemos que entender de la palabra directamente. Estamos en Hechos 1. Para ver eso, voy a presentarle ahí, ¿verdad?, en la escritura, en la pantalla. Dice, mira cómo cuando usted va a leer los Hechos, el libro de los Hechos, mira cómo comienza este libro dice, muy distinguido amigo Teófilo, ¿qué me está diciendo este libro con este comienzo? Que es una carta que se le está hablando a una persona y que más adelante vamos a descubrir el por qué o de qué se trata. Dice, en mi primer libro les escribí a ustedes acerca
de todo lo que Jesús hizo y enseñó desde el principio hasta el día en que subió al cielo. Perdón, Jesús murió en una cruz, pero resucitó y luego se apareció a los apóstoles que habían elegido, que él había elegido. Durante 40 días le demostró que realmente estaba vivo y siguió hablándole del reino de Dios. O sea, después de su venida, no habló de establecer una nueva iglesia, sino que siguió hablando de que dijo, el reino de Dios se ha acercado. Eso fue lo que decía él cuando vino. Pues él seguía con la misma narrativa, hablándoles del reino de Dios. Un día en que estaban todos juntos, Jesús, con el poder del Espíritu Santo, les ordenó, no salgan de Jerusalén, esperen aquí hasta que Dios, mi Padre, cumpla su promesa de la cual yo les hablé. Entonces estamos hablando que Jesús no es Dios, Jesús es el mensajero y él está diciendo, lo que mi Padre les prometió se lo va a cumplir. Lo está reiterando, es Dios el que va a hacer las cosas. Yo soy un mensajero. Juan bautizaba con agua, pero dentro de poco tiempo Dios los bautizará con el Espíritu Santo. Cierto día en que estaban reunidos los apóstoles, le preguntaron a Jesús, Señor, ¿no crees que este es un buen momento para que les des a los israelitas su propio rey? Ellos no tenían rey para ese tiempo. Y una de las cosas que los judíos no aceptan a Jesús, porque para ellos, pues, el Mesías, pues, tiene que ser un rey. Y no es un rey, ¿verdad? Que venga así del cielo como pretenden hacer a Jesús como Dios. Por eso es que no lo aceptan, porque Jesús es un mensajero y a él se le dio toda autoridad y todo poder. Entonces, si se lo mostramos así, de esa forma, pues yo creo que es más fácil para que ellos lo acepten. Porque es que no puede haber dos dioses, existe un solo Dios. Ahora, ellos le están preguntando, ¿por qué entonces no aprovecha? ¿No crees que este es un buen momento para que les dé a los israelitas su propio rey? ¿Y qué Jesús le contesta? Jesús le respondió, solo Dios, o sea, solo el Padre, decide cuándo llevar a cabo lo que piensa hacer. Y él no le sigue, ¿verdad? La pregunta, sino que vuelve a llevarlo a lo que él le quería decir. Pero, ¿verdad? Ya le contestó, mira, a mí no me corresponde eso, eso le corresponde al Padre. Y ya, tema terminado. Pero quiero que sepa que el Espíritu Santo vendrá sobre ustedes. Vuelve a decirle lo que le estaba diciendo anteriormente, que le está hablando del Espíritu Santo. Y ellos se desvían de lo que él le está diciendo. Mira, Dios va a cumplir su promesa de darle el Espíritu Santo. Los va a bautizar, porque Juan bautizaba con agua, pero Dios los va a bautizar con el Espíritu Santo. Ah, sí, está bien. Pero entonces dime, ¿cuándo? ¿Por qué no aprovechas y nos das un rey? ¿Ves? Pero él vuelve y retoma el tema. Pero quiero que sepa que el Espíritu Santo vendrá sobre ustedes y que recibirán poder para hablar de mí en Jerusalén, en todo el territorio de Judea y de Samaria, y también en los lugares más lejanos del mundo. Después de esto, los apóstoles vieron, porque tú sabes por qué yo le digo que esto no es hasta el fin del mundo como nosotros conocemos el mundo hoy, porque ninguno de los apóstoles fueron hasta el fin del mundo, sino a lo que en esa región, a los últimos de los sitios, eso era el último rincón del mundo que ellos conocían. Amén. Después de esto, los apóstoles vieron cómo Jesús era levantado al cielo hasta que una nube lo cubrió y ya no volvieron a verlo. Ahora, mientras tanto, dos hombres se aparecieron juntos a los apóstoles, estaban vestidos con ropas muy blancas, pero los apóstoles no los vieron porque estaban mirando al cielo. Entonces, aquellos dos les dijeron, hombres de Galilea, ¿qué hacen ahí mirando al cielo? Acaban de ver que Jesús fue llevado al cielo, pero así como se ha ido,
un día va a volver. Los apóstoles que vieron a Jesús subir al cielo eran Pedro, Juan, Santiago, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Santiago, el hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, el hijo de Santiago. Todos ellos se alejaron del monte de los olivos y caminaron como 1 kilómetro hasta llegar de nuevo a Jerusalén. Cuando llegaron a la casa donde se estaban quedando, subieron a su cuarto. Y ahí un punto. Hasta ahí subieron a un cuarto. Hechos 1:14 dice: estos seguidores de Jesús eran un grupo muy unido y siempre oraban juntos. O sea, que no estaban los 12 discípulos reunidos nada más. Había más seguidores. Lo que Jesús le enseñó es que hicieran discípulos a las naciones. Así que ellos estaban, cada vez que hablaban a alguien, es que te hacían discípulos de Jesús, ¿verdad? Entonces, habían ya más. Mira todos los que estaban ahí cuando Jesús subió. Habían más de, usted escucharon ahí. No eran los 12 discípulos nada más, habían más gente. Pues bueno, pues todos los de este grupo, toda esa gente, eran como 120 personas. ¿Ves? Que no eran más que los 12 discípulos, son 120 personas. Un día en que todos ellos estaban juntos, Pedro se levantó de pronto y les dijo: queridos amigos, todos sabemos que Jesús lo arrestaron porque Judas llevó a los enemigos de Jesús hasta donde él estaba. Eso ya lo había anunciado el Espíritu Santo por medio de David. Así lo dice la Biblia, o sea, el Tanakh, y así sucedió. O sea, eso estaba escrito ya en las escrituras del Antiguo Testamento, como usted lo conoce, en el Tanakh. No hay que olvidar que Judas era uno de nosotros y que trabajaba con nosotros cuando traicionó a Jesús con el dinero que le dieron, y fue y compró un terreno, pero luego se cayó de cabeza y se estrelló contra el suelo. Todos en Jerusalén lo supieron y desde entonces ese lugar es conocido como Campo de Sangre. Ahora bien, ahora tiene que cumplirse lo que se dice en el libro de los Salmos, que su casa se queda vacía, que su casa se quede vacía, que nadie viva en ella, que otro haga su trabajo. Por eso, otro tiene que ocupar el lugar de Judas. Ahí es que echan suerte para establecer un discípulo, ¿verdad? A través de unas cosas que ellos van a hacer, y lo van a echar a la suerte. A ver quién el Señor decide, ¿verdad?, aceptar como su próximo discípulo. Pues más adelante después dice: después de esto se hizo un sorteo y Matías resultó elegido. Desde ese día Matías se agregó al grupo de los apóstoles. Yo tengo que hablar leyéndole esto, que usted va a creer que es enzorroso, pero tengo que hacerlo de esta manera porque aquí hay mucha información y voy a seguir hablando de hecho en más de una ocasión. Ahora, en Hechos 2:1 dice que el día de la fiesta de Pentecostés, Shavuot, el día de la semana, los seguidores de Jesús estaban reunidos en un mismo lugar. O sea, había mucha gente ahí reunida. De pronto oyeron un ruido muy fuerte que venía del cielo. Parecía el estruendo de una tormenta y retumbó por todo el salón. Luego vieron que algo parecido a llamas de fuego se colocaba sobre cada uno de ellos. Fue así como el Espíritu Santo los llenó de poder a todos ellos, a todos los que estaban allí, no solamente a los discípulos. Y enseguida empezaron a hablar en otros idiomas, no lenguas como las que usted conoce hoy en día.
cada uno hablaba según lo que el Espíritu Santo le indicaba. En aquel tiempo, muchos judíos que amaban a Dios, escucha eso, muchos judíos que amaban a Dios estaban de visita en Jerusalén. Habían llegado de todas las regiones del Imperio Romano. Al oír el ruido, muchos de ellos se acercaron al salón y se sorprendieron de que podían entender lo que decían los seguidores de Jesús. Estaban tan admirados que se decían uno a otro, pero estos que están hablando, ¿acaso no son de la región de Galilea? ¿Cómo es que los oímos hablar en nuestro propio idioma? Si a usted se le enseñó que hablar en lengua es lo que usted conoce hoy en día, pues déjame decirle que aquí está diciendo que lo que estaban hablando eran idiomas. Los idiomas pues que se hablaban en esa región en ese tiempo. Por ejemplo, los que estamos aquí somos de diferentes países, son judíos de diferentes países, porque más adelante, más atrás, donde leímos, dice que ellos estaban de visita, los judíos que no eran de esa región están de visita en ese lugar. Pues sigue diciendo, los que estamos aquí somos de diferentes países, algunos somos de Partia, Media y de Elam. Otros venimos de Mesopotamia, Judea, Capadocia, Ponto, Asia, Frigia, Panfilia y Egipto, y de las regiones de Libia, cercano al pueblo de Cirene. Muchos han venido de Roma, otros han viajado desde la isla de Creta y desde la península de Arabia. Algunos somos judíos de nacimiento y otros nos hemos convertido a la religión judía. Esta parte, pues yo no, esto yo lo cambiaría. Que yo le he dicho a ustedes que van a encontrar palabras que son añadidas, palabras que son quitadas, y la Biblia pues ha sido manipulada para que usted crea ciertas cosas. Pues esto es una cosa que para que usted crea otra cosa, pues eso está ahí puesto, ¿verdad? Anyway. Es increíble que los oigamos hablar en nuestro propio idioma. O sea, no estaban hablando las lenguas que usted hoy en día no conoce, no se entiende, son balbuceos, ¿verdad? Que no se entiende. Eso no son lenguas que repartió el Espíritu Santo el día de Pentecostés. Así que deje de enseñar esa falsedad porque es falso. ¿Ves por qué es bueno hablar del libro de los Hechos de la manera que se lo voy a leer? Que usted tal vez lo va a encontrar en zorroso, pero que es sumamente importante decirlo de esta manera para que usted pueda entender si es que usted quiere saber la verdad o si quiere usted seguir viviendo engañado y siguiendo creyendo fábula, pues entonces pues no le va a gustar este video. Y los demás que vienen, porque el libro de Hechos va a ser largo, porque yo lo voy a presentar de esta manera, porque tengo que refutar lo que se te ha enseñado mal por mucho tiempo y siguen creyendo en la fábula. Pues las lenguas que usted conoce hoy en día no son esas lenguas. Se están hablando diferentes idiomas. Y ellos decían, ¿y esto qué significa? Déjame ponerle esto por aquí, por donde voy, para que usted sepa que voy por aquí. Déjame ver acá abajo, perdóname. ¿Y esto qué significa? Pero algunos comenzaron a burlarse de los apóstoles y los acusaban de estar borrachos. Ve, como dicen, empezaron a burlar de los apóstoles. Allí estaban los apóstoles. No, habían 120 y sí eran discípulos de Yeshua, porque a eso fue que todos los que se unían a este movimiento se convertían en discípulos, pero apóstoles eran 12. Esa es la distinción, apóstol y seguidores. Por ejemplo, vayan y hagan, no dijo vayan y prediquen y hagan apóstoles a los demás, no, hagan los seguidores de Yeshua, discípulos son de seguidores, hagan discípulos de Yeshua, no de ellos mismos. Entonces,
Los acusaban de estar borrachos, pero los apóstoles se pusieron de pie y con fuerte voz Pedro dijo: Israelitas y habitantes de Jerusalén. ¿Ves que habían israelitas? Son israelitas. Y habitantes de Jerusalén, escuchen bien lo que les voy a decir. Se equivocan si creen que estamos borrachos. Apenas son las 9 de la mañana. Lo que pasa es que hoy Dios ha cumplido lo que nos prometió cuando por medio del profeta Joel, imagínese usted por allá, por ese libro, lo que están citando el Tanaj, las escrituras antiguas del Viejo Testamento, como usted lo quiera entender. Lo profetizó Joel, dijo: en los últimos tiempos les daré a todos de mi espíritu. Hombres y mujeres hablarán de parte mía. A los jóvenes les hablaré en visiones y a los ancianos en sueños. También en estos tiempos les daré de mi espíritu a los esclavos y a las esclavas para que hablen en mi nombre. Así que el ser humano puede hablar en el nombre de Yeshua porque si Él te da del Espíritu Santo para que tú hables, tú hablas. Así que no es una regla que tú tienes que ser convertido o tienes que pertenecer a un grupo en específico o privilegiado. Daré muestras de mi poder en el cielo y en la tierra. Habrá sangre, fuego y humo. Pero mira cómo esto se añade aquí. Esto hay que cogerlo aparte. Porque se está narrando algo y de repente aquí empieza a hablar Dios. Porque ¿quién es el que va a derramar? Daré muestra de mi poder en el cielo y en la tierra. Habrá sangre, fuego y humo. El sol dejará de alumbrar y la luna se pondrá roja como si estuviera bañada en sangre. Esto pasará antes de que llegue el maravilloso día en que juzgaré a este mundo. Ahí está hablando Dios, ¿verdad? ¿Cómo es que se metió esto aquí de repente si el que estaba hablando era Pedro? Bueno, pero yo salvaré a todos los que me reconozcan como su Dios. Escúchenme bien, porque voy a hablarle de Jesús, el que vivía en Nazaret. Todos nosotros sabemos, y aquí otra vez volvemos y retomamos lo que separó Pedro a hablar, o a los discípulos. Escúchenme bien, porque voy a hablarle de Jesús, el que vivía en Nazaret. Todos nosotros sabemos que Dios lo envió. También sabemos que Dios le dio grandes poderes porque lo vimos hacer grandes maravillas y señales. ¿Quién lo envió? Dios envió a Jesús y le dio la autoridad. Eso es lo que está diciendo. Le dio toda autoridad y todas esas cosas, en otras palabras. Desde el principio, Dios había decidido que Jesús sufriera y que fuera entregado a sus enemigos. Ustedes lo ataron y lo entregaron a los romanos para que lo mataran. Antes yo decía que los judíos mataron a Jesús. Después yo decía que los judíos no mataron a Jesús, que quien mató a Jesús fueron los romanos. Y cierto es que los romanos fueron los que mataron a Jesús, no fueron los judíos. Ahora, si los judíos no hubiesen entregado a Jesús, Jesús no hubiera muerto en manos de los romanos. Así que yo no lo maté, pero por culpa mía lo mataron. ¿Por qué? Porque yo fui el que lo entregué, yo fui el que hice todo un esquema, usé falso testimonio para enjuiciar a un hombre que era inocente. Pues entonces la sangre cae sobre las manos de los judíos o de las personas que entregaron a Jesús. ¿Entiendes? Entonces no puedo decir si judíos o israelitas. ¿Por qué? Porque están mezclados. Así que los que tenían que ver con eso, pues sí tienen culpa. Y los romanos fueron los que lo mataron. Pero ¿quién fue el que lo entregó? Es como hoy en día. Si yo entrego a una persona y lo meto preso, yo fui lo que lo metí preso. No fue que él se metió preso solo. Las autoridades lo metieron preso. Lo metieron preso por mi testimonio, por lo que yo hice la querella, ¿verdad? Entonces, pues no me puedo yo lavar las manos y decir, no,
Los policías lo metieron preso. Sí, pero porque tú lo acusaste. Pues entonces mataron a Jesús porque ustedes se lo entregaron para que lo mataran y de hecho y lo exigieron que lo mataran. Ah, ustedes no lo mataron literalmente con las manos, pero lo llevaron a la muerte. Así que tienen su culpa. Dice Hechos 2:23. Desde el principio Dios había decidido que Jesús sufriría y que fuera entregado a sus enemigos. Ustedes lo ataron y lo entregaron a los romanos para que lo mataran. Esa es la realidad y esa es la verdad. Pero Dios hizo que Jesús, Dios, no Jesús mismo, Dios no se levantó de la muerte él mismo. Dice, pero Dios hizo que Jesús resucitara y es que la muerte no tenía ningún poder sobre él. Hace mucho tiempo el rey David dijo lo siguiente acerca de Jesús. Yo siempre te tengo presente. Si tú estás a mi lado, nada me hará caer. Por eso estoy muy contento. Por eso canto de alegría. Por eso vivo confiado. Tú no me dejarás morir ni me abandonarás en el sepulcro, pues soy tu fiel servidor. Eso está diciendo Jesús y eso lo está citando David. Tú me enseñaste a vivir como a ti te gusta. Contigo a mi lado soy verdaderamente feliz. Amigos israelitas, hablemos claro. Cuando David murió, fue enterrado y todos sabemos dónde está su tumba. Lo que quiere decir que cuando David está hablando de esto, no está hablando de él. David está hablando de Jesús, no de él mismo. Porque nosotros, vamos a hablar la verdad, nosotros sabemos que David murió y que la tumba de David está ahí todavía. O sea, que él no se fue para el cielo. Él no está hablando de él. Ahora, y como David era profeta, Dios le prometió que un familiar suyo sería rey de Israel. David sabía que Dios cumpliría su promesa. Por eso dijo que el Mesías no morirá para siempre, sino que resucitará. Pues el Mesías no murió, él murió, pero no murió para siempre, él resucitó, porque Dios lo resucitó. Vamos todavía más allá. Todos nosotros somos testigos de que Dios resucitó a Jesús. Ellos son testigos que Dios resucitó a Jesús. No, Jesús no resucitó solo, sino que lo resucitaron. Quien lo levantó fue el Padre. Y de que luego lo llevó al cielo y lo sentó a su derecha. Dios le dio a Jesús el Espíritu Santo y ahora Jesús nos ha dado ese mismo Espíritu, pues nos lo había prometido. Y esto es lo que ustedes están viendo y oyendo. Sabemos que quien subió al cielo no fue David. David murió y no subió al cielo, así que David no está hablando de él en lo que se refiere a la lectura anterior. Él lo está aclarando ahí. Pues él mismo dice, Dios le dijo a mi Señor el Mesías, siéntate a la derecha de mi trono. ¿Cuál es el Mesías? Jesús. Hasta que yo derrote a tus enemigos. Hasta que yo derrote a tus enemigos. Los enemigos de Yeshua, de Jesús. Israelitas, ustedes tienen que reconocer de una vez y por todas, cristianos, ustedes tienen que reconocer de una vez y por todas que a este mismo Jesús, a quien ustedes mataron en una cruz, Dios le ha dado poder y autoridad sobre toda la humanidad. Entienda, cristiano, entienda, seguidor, entienda, creyente, que Dios es uno solo y que Él le dio toda autoridad a Jesús, su Hijo amado. ¿Entendiste? De una vez y por todas. Le dio la autoridad sobre toda la humanidad. Todos los que oyeron estas palabras se pusieron muy tristes y preocupados.
Entonces le preguntaron a Pedro y a los demás apóstoles: amigos israelitas, ¿y qué debemos hacer? Pedro le contestó: pídale perdón a Dios, vuelvan a obedecerlo, vuelvan a las instrucciones, no sigan viviendo su vida desordenada y dejen que nosotros los bauticemos en el nombre de Jesús, no en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Arrepiéntanse y dejen que nosotros los bauticemos. Vamos a bautizarlos en el nombre de Jesús. Así Dios los perdonará y les dará el Espíritu Santo, porque el bautismo, techubá, como nosotros lo conocemos, se hacían bautismos por diferentes cosas y por diferentes razones. Pues mira, bautícese, crean, arrepiéntanse, porque el arrepentimiento va acompañado de techubá, del bautismo. Amén. Así Dios podrá, perdonará y les dará el Espíritu Santo. Esta promesa es para ustedes y para sus hijos y para todos los que nuestro Dios quiera salvar. Nuestro Dios quiera salvar en otras partes del mundo. Pedro siguió hablando de la gente con mucho entusiasmo. Les dijo: sálvense del castigo que les espera a todos los malvados. Eso nosotros debemos decir. ¿Cómo dice? Sálvense. O sea, nosotros, al hacer eso, de bautizarnos y arrepentirnos de nuestros pecados, nos vamos a librar del castigo que les espera a todos los malvados. A los malvados. A todo el que es malvado. El que no es malvado, pues no va a padecer de eso. Pero es porque para tú no ser malvado es porque te arrepentiste. Y si te bautizaste, pues bien. Si no, pues tampoco es como dicen por ahí, que si tú no te bautizas, pues no eres salvo. Hay que saber el porqué de las cosas. A lo mejor tú no te bautizaste por algo. No pudiste, no tuviste la oportunidad o lo que sea, ¿verdad? Yo no me voy a meter en eso. No te voy a condenar por eso. Ahora, ese día, unas 3,000 personas creyeron en el mensaje de Pedro. ¿Se creen que son gentiles o son cristianos por ahí que se convirtieron ese día? Que eran hermanos israelitas, judíos, que venían de toda esa área, que los estaban escuchando, les creyeron y se creyeron en el mensaje de Pedro, ¿verdad? Lo creyeron. Tan pronto como los apóstoles los Tan pronto como los apóstoles los bautizaron, todas esas personas se unieron al grupo de los seguidores de Yeshua, se convirtieron en discípulos de Yeshua, que es el mandato que nosotros tenemos, que ellos tuvieron y nosotros también lo tenemos. Y decidieron vivir como una gran familia, y cada día los apóstoles compartían con ellos las enseñanzas acerca de Dios y de Jesús, y también celebraban la cena del Señor y oraban juntos. Eso de la cena del Señor tampoco es lo que usted cree, ¿verdad? Una cena es simplemente nos reunimos, ellos se reunían, hablaban de todas estas cosas y comían, porque tenían que comer. Ese es lo que el Señor hizo, que comió con sus discípulos y le enseñó las cosas y después murió. Pero eso no es la Santa Cena. No, eso no es que vamos a comer el cuerpo de Cristo y la sangre, porque no somos caníbales. Ahora, al ver los milagros y las maravillas que hacían los apóstoles, la gente se quedaba asombrada. Los seguidores de Jesús compartían unos con otros lo que tenían. Vendían sus propiedades y repartían el dinero entre todos. A cada uno le daban según lo que necesitaban. Además, todos los días iban al templo y celebraban la cena del Señor y compartían la comida con cariño y alegría. Aquí tenemos que entender, volvemos otra vez con la cena del Señor, ¿ves? Iban
a celebrar la cena del Señor. Y compartían la comida con cariño y alegría. Lo que iban era a comer. Que más adelante van a ver en las escrituras hablar de que se emborrachaban y la gente empezó a coger esto como a relajo. Pero realmente lo que acuérdate que ellos bebían vino para ese tiempo. Digo, todavía se bebe vino, ¿verdad? Pero que no es como ahora que dicen que si el vino es prohibido y todas esas cosas. Pero nada, era una comida entre familia y ellos compartían todo y compartían las cosas, ¿verdad? Esa era la cena del Señor y no era que iban a partir el pan y la sangre y se la iban a beber como nosotros creemos, ¿verdad? Eso no es así. Eso está mal interpretado. Pero usted tiene ya una idea preconcebida y por eso cree que ahí se está celebrando todos los días la cena del Señor. Y si fuese así, ¿por qué no la celebras todos los días? Y la celebras tal vez una vez al año. Y ya como se han visto muchas críticas, pues ahora tratan de hacer la cena del Señor un poco más a menudo. ¿Ve? Y los católicos la celebran, pues cada vez que hacen una misa, se comen el cuerpo y la sangre de Cristo. Pero vamos a terminar con este capítulo. Y juntos alababan a Dios y todos en la ciudad los querían. Cada día el Señor hacía que muchos creyentes en Él y se salvaran. De ese modo, el grupo de sus seguidores se iba haciendo cada vez más grande. ¿Ve? Se iba esparciendo el evangelio, pero no es que se hacían comunidades de iglesia y se seguía construyendo una iglesia donde quiera que iba había una iglesia. Es que se reunían y se seguían reuniendo y reuniendo. Pues los tiempos han cambiado. Pues ahora, pues mucha gente se reúne en las iglesias, eso sí. Pero no quiere decir que Dios instituyó y creó una nueva iglesia y todo ese revolú que se ha enseñado. Vamos paso a paso. Nos quedamos en el capítulo 2 de Hechos. Amén. Que el Eterno te continúe bendiciendo. Yo entiendo que vamos a estar hablando y me perdona que hay una llamada. Deme un momentito. Bueno, interrumpido por una llamada, amén. Pero mira, ya terminé. Lo que le quiero decir es que vamos a estar hablando de esta manera, como empecé, ¿verdad? El libro de los hechos. Vamos a ir poco a poco, sea paciente conmigo, porque usted va a encontrar muchas cosas aquí que se le ha enseñado, ¿verdad? Porque como yo le dije al principio, vamos a leer un libro ya con ideas preconcebidas y vamos a cometer muchos errores. Vamos a entender muchas cosas que verdaderamente están mal y tenemos que aprender las cosas correctamente. Vamos a entrar ya mismito, les voy a adelantar. En Hechos 11 creo que está el relato de Pedro con la visión de que se le presenta un lienzo con animales inmundos y Dios le dice que mate y coma, y por eso ahora los cristianos piensan que pueden comer los animales inmundos. Eso está mal interpretado y yo se lo voy a demostrar, pero cuando lleguemos ahí. Pero como Hechos tiene tantas cosas, vamos a ir poco a poco hablando del libro de los Hechos de esta manera como lo hice hoy. Téngame paciencia, ¿verdad? Si usted está interesado en lo que verdaderamente dice la palabra, o usted quiere seguir a un grupo que le diga cómo es que nosotros tenemos que entender las escrituras y vamos a seguir a Dios, al Eterno. Si usted quiere aprender correctamente o quiere aprender como siempre se ha enseñado, manipulando a las escrituras. Amén. Bueno, pues no te quito más tiempo. El Eterno te continúa bendiciendo y nos vemos para la próxima.